Hola amigos, sí. Buenas noches, amigos de Coca y Bear. Hola amigos, sí. Muchas Siempre gracias lo he buscado. por volver a Siempre lo he buscado. sintonizarnos. Si no tienes amigos, si tú no tienes una novia que te ame, si no tienes un perro que te ladre, no te preocupes. Tienes a Coca y Beer, tus amigos de la La ciencia cagaste. ficción, que van a estar siempre contigo. Siempre. Siempre, hasta el final. Siempre, siempre. Decían que estaba muerto el loco. Gracias por la invitación. Rafa, buen humor. Siempre. Hola amigos, sí. Buenas noches, amigos de Coca y Bear. 4, 3. Buenas noches, amigos de Coqui Bear. Coqui Bear. Amigos, sí. Buenas noches, amigos. Una vez más, ¿cómo está, amigo Kutu? Muy bien. Kutu Buenas Eduardo, noches. amigo Rojas Joel, ¿cómo están? Muy bien. Feliz. Joel Bien. se ve muy feliz. Feliz, pues le ha pasado muy Feliz, bien estos últimos 2 o 3 días. De hecho, este año ha sido, no puede ser más sorprendente, digamos, los fenómenos luminoso. internacionales, weón. ¿La Navidad Eh, te tiene así, Joel? ¿El Año Nuevo? no, fue algo No. que ocurrió el 3 de enero, no sé si se enteraron. No ¿Qué sé si se pasó? enteraron. ¿Qué ocurrió ese día, esa noche? Y, bueno, llegó el diablo. Se supone que alguien estaba invocándolo y bueno, ahí llegó por él. Así que Lleg- no, yo creo que la Llegaron, noticia internacional llegaron del año es los la Hubo Reyes una, guerra Magos civil. hubo adelantados. una abducción. Los Reyes Magos La- adelantados. Los claro. Reyes Sí, Magos. pues ahora, hoy Lo que día pasa es los que Reyes creo Magos. que en Estados Unidos se le había perdido el niño Jesús del pesebre. Entonces lo fueron a buscar. Tenían que reemplazarlo. Reemplazar. Bueno, cayó de Maduro. Cayó de Ah, Maduro, así. claro. Joel a lo que se refiere con tanta felicidad es que hay un presidente menos, está ahora en Latinoamérica. Habían 10, ahora hay 9. Bueno, ahora se supone que llegó Delcy la asumió hoy del día. sí Hoy día juró. a ponerlo todo en su en lugar, pero claro, lo que queríamos conversar un rato antes de empezar el libro que nos convoca, es una situación igual muy especial, muy particular. Históricamente estas cosas pasan en América Latina, no acordamos cuando sellaron a Noriega, un par No, más es que esto de... pasa, por supuesto. Estas cosas han pasado, ¿no? No en primera ni la última. Pasan, incluso Pinochet tuvo ahí un tiempo con arresto domiciliario en Londres, en The Clinic. ¿Eh? Entonces, es un poco una dinámica que nuestros gobernantes acá en el continente son como, no son totalmente valorados, respetados y los sacan, los mueven, los maltratan, el primer mundo, los líderes del primer mundo, un poco a su placer. Ya acá teníamos un gobernante que tuvo desde el 2013 hasta el 2025, 12 años, y quería quedarse hasta el 2031, no se pudo. Y en el fondo a mí lo que más malestar bueno, aparte de la risa y todo, lo que me produce un poco de malestar es como la facilidad con lo que ocurrió. O sea, como que no, hasta Saddam Hussein costó un poco encontrarlo, a Gaddafi igual, como que fueron a buscarlo y se lo llevaron de una. Sí. Decían que la operación había durado 20 minutos, después se aclaró que había durado como 3 horas, pero no es mucho 3 horas, pues tampoco, para alguien que está sumamente protegido, sumamente resguardado. Entre horas te sacaron, te subieron a un avión, o sea, a un helicóptero, después un avión, después un portaaviones, y al otro día ya está ahí en Nueva York ahí, con ropita de buzo, listo para responder por lo que sea que se te impute. En el fondo no, yo siento eso, un poco como el abismo entre lo que es el primer y el tercer mundo, entre la calidad de nuestros líderes, las formas que hacemos las cosas, y que en el fondo se vuelve quizá una acusación contra nosotros, así como que no somos un continente serio, somos un continente muy especial, no sé, pero que no, siempre vamos a estar un poco como entregados al destino que otros decían por nosotros. ¿No? Joel. Bueno, yo creo que tu lectura parte de la base de una base equivocada, que es que
de que él estaba realmente protegido, de que estaban todos, digamos, protegiéndolo y de que él tampoco tenía ningún interés en ser rescatado. Yo diría que aquí o le entregaron, digamos, toda su guardia pretoriana que tenía o él mismo tramó algo o gente muy cercana a él para sacarlo de ahí. No, no creo que, no me creo la historia en su totalidad, así que llegaron unos helicópteros que, por cierto, cuando uno pasa en helicóptero por encima de uno se escucha en toda la ciudad. Que llegaron una serie de helicópteros, bajaron, hubo una reyerta y mataron a 30 40 guardias cubanos, por cierto, ¿ah? Que Eran no, cubanos, no deja sí. de ser, no deja de ser importante eso, porque en realidad los cubanos tienen la costumbre de formar una guardia pretoriana respecto de los gobiernos que están apoyando y en definitiva se transforman en una guardia pretoriana. Cuando uno sabe qué significa eso, una guardia que pone títere básicamente, y que a su vez responde a otros poderes que son ajenos a el supuesto líder que era Maduro. Maduro era un payaso, un pelele, una marioneta de terceros poderes. Sacarlo, quitarlo no aporta nada, salvo la imagen de Trump, que es lo único que le importa en realidad. Esa bravata de que ahora van a controlar Venezuela es una tontería también la que dice él. Pero da un efecto cómico, a mí me parece. O sea, a mí me ha salido muy divertido, más allá de los efectos políticos, geopolíticos que pueda tener. En el fondo, yo concuerdo contigo de que, claro, se ve muy mal, digamos. Se ve muy Se ve mal que mal. países que supuestamente son poderosos, tienen un ejército y un dictador que está rodeado de gente que la vengan y lo rescaten. Claro, eso deja muy bien, disculpa, hay mucho ruido acá. Deja muy bien a la fuerza, a la Delta Force y parece una escena, una película, digamos, de J. Joe, pero eso, la realidad no funciona así. La realidad tiene que haber sido algo muy distinto. Hay varias opciones. Uno, la vendió toda su guardia. Difícil que sea así porque murieron, digamos, entiendo, un montón de cubanos. Dos, él mismo tramó su salida para liberarse precisamente de los cubanos y de la gente que lo estaba rodeando. Y tal vez negoció entregar información a posterior que va a servir para hundir un montón de gente en Latinoamérica y tal vez afuera. Y eso también fomentar la imagen de Trump como alguien que digamos, posicionar mejor a Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico. Yo creo que por ahí va a jugar. Yo creo que lo que tenía que ganar Maduro era precisamente eso, salir de ahí, negociar tal vez qué vida va a tener después. No creo que sean las cosas como se ven. No, nosotros normalmente la gente de afuera, la gente sin poder no tiene nunca la información correcta y no hay que dejarse engañar con esto. Y el régimen va a seguir. Para la gente de izquierda que está llorando por la detención de Maduro y que cómo pueden hacer eso con una persona tan buena. No se preocupen, van a tener más dictadura de izquierda ahí, van a seguir quizá por cuántos años más. Jorge Rodríguez está a cargo del Senado y su hermana Delcy está como Es presidenta que ahí interina. yo encuentro que esos dos hermanos son medio sospechosos. No, no, no han sido ellos los que entregaron a ¿Cierto? Trump, a Maduro, Es- se llevaron los 50 millones de recompensa, se aseguraron enquistarse en el poder. Yo Delcy siento que ellos estaba en son los ruta grandes cuando ocurrió beneficiados esto. hasta ahora, ¿ah? Porque la líder de la oposición, que era quizás la heredera natural del poder, fue totalmente descartada, la Corina Machado, que era premio Nobel incluso de la paz. Claro, y ahí uno Entonces se da siento que cuenta de la los debilidad de la hermanitos de la oposición Delcy y el otro, sí, ahí por ahí. y Diosdado Cabello que siga a cargo del ejército. Nada se movió, en el fondo capturaron a un personaje y listo. Tal vez el mismo personaje quería salir de escena vivo, cuestión que Estados Unidos no se lo da a todo el mundo, ¿no? A Osama no se lo dio, no se A lo dio a Saddam. Gaddafi, que lo violaron antes de más de, bueno, perdón, no se pueden decir esas cosas en YouTube, que le pasaron muchas cosas antes de morirse, a Saddam Hussein también murió bastante mal, digamos, todo el mundo vio la muerte de Saddam, así que es un honor, digamos, y un lujo para él haber salido vivo, llegar bien vestido y estar en una corte norteamericana. O sea, van a juzgarlo a él y a su señora y quizá él, lo más probable es que esto sea toda una puesta en escena para que él libere información que pueda servir para hundir un montón de gente. Incluso puede ser que haya conexiones con el Partido Demócrata que vayan a salir a la luz para tapar precisamente los escándalos que tiene Trump. Es judicial, entonces no se crean todas estas cosas. Es chistoso nomás porque además el personaje era muy gracioso de por sí. O sea, era un tipo tan
efusivo, digamos que su discurso era tan agresivo y de verlo reducido de estas formas, digamos, a mí me produce un efecto cómico, ¿ah? Más allá digamos, de los efectos políticos que pueda tener, que yo creo que no van a ser prácticamente nulos, ¿ah? Por lo menos respecto a Venezuela, nulos. Mm. Eso. Ya, eso. No, está bien. El Kutu está ahí en silenciado, sí. Ahí está, Y ahí no sí. sé, se silenció de repente. No Mm. sé por qué. Dice que me dijo que tú me lo habías silenciado. Sí que pensé Eh, que había ruido, era el tuyo, pero no, era de Joel. no sé, también aquí hay hablando, pero de fondo. Mm. Hay otra gente que dice que aquí en realidad es una puesta en escena, que no pasa nada, que no se preocupen, que sigan que esto es divertido nomás y que sí que siga la fiesta. No, pero Estados Unidos no hemos reído recibiendo harto con los petróleo, memes. Podríamos hacer un está especial recibiendo con todos los memes petróleo que como hemos. siempre en su refinería de Luisiana, porque ustedes saben que las refinerías del sur de Estados Unidos están hechas para el petróleo venezolano, que es petróleo pesado y no, que no es fácil de procesar. No va a pasar nada, no va a pasar nada, de hecho no pasa nada. No, y de hecho es una para Merchaimer y otra gente, una muestra más de debilidad, más de debilidad. Estados Unidos recurre a estos métodos tan brutales en vez de negociar como lo haría un poder que esté seguro de sí. Ya Estados Unidos no está seguro de su poder, está tratando de construir un sistema de defensa estratégica, quedándose con toda América, digamos, de un modo bastante brutal. Y cuando el poder se muestra así de brutal, en definitiva es porque muestra debilidad, Mm. inseguridad. Así que vamos a estar unos años hablando de este tema. No me extrañaría que en un tiempo más, como te digo, empiece a hablar Maduro de un montón de gente, un montón de cosas que llenen las pantallas a favor de Trump, por cierto. Ya. Eso. Igual, estrellita en la frente para Chevron, porque todas las compañías petroleras norteamericanas se fueron de Venezuela hace tiempo y Chevron siguió ahí, aguantó, aguantó, buscó un camino por acá, un camino por acá. Entonces, ahora está súper bien instalada porque ya está ahí en Venezuela, está lista para empezar ahí a aumentar la producción y quedó mejor posicionada que las de la competencia. Independiente de eso, igual les van a llegar buenos subsidios ahí para que empiecen ahí con la producción. ¿Y cuánto se llama? Y bueno, ahí las cosas cambian y al mismo tiempo siguen un poco iguales, ¿ya? Así que vamos a Y ver. cambio de chapitas, cambio de cromos, no pasa nada. Ya, bueno. Ya, vamos entonces a lo que Es nos chistoso. convoca, pero no nos podíamos restar. Tenemos que darle unos Sí, fue minutitos muy a esto. divertido. Y haríamos un programa con los memes y los reels, pero quizás nos desperfilaría como programa cultural. Pero nos reímos harto, nos Bueno, reímos harto. Ahí yo dije que había como, así como la Pulp Fiction que había antes, y había una Trump Fiction, porque la forman, porque el protagonista de esto al final es Trump, así, el enemigo de turno en este caso es Maduro, pero siempre hay una cultura, hay una cultura de masas muy fuerte alrededor de Trump. Ya, él como un personaje muy interesante, muy complejo, tiene muchos matices y sigue saliendo material en torno a él. Ya, entonces igual a nivel cultural es algo que uno lo puede estudiar, lo puede analizar, se puede reír, o sea, aparte de reírse uno lo puede analizar. Entonces igual podríamos hacer algo y vamos a darle una vuelta, ¿ya? Para que con el disfrute de Joel continúe. Ya, estupendo. bueno, Me gusta ya, y reírme. vamos Ahora entonces vamos a sufrir. Vamos a un libro que no es tan alegre, por cierto. por cierto, acá, vamos al contraste ahí. Y soy yo 119 Cocaine Bear, a ver, déjame ver, control L. A ver, ¿se ve pantalla completa ahí? Sí. O Ya, sea, perfecto. Con la nueva presentación playera, la brillante Antofagastina ahí, para ver este lindo libro que habíamos visto a Wallman antes, ¿verdad? Vimos el Atlas, parece, sí, el Atlas de Ballman. Lata. y solo el Sí, Atlas. Bueno, sí, pero de otro Ballman, porque el Ballman que leímos tiene dos N al final de su apellido. No puede ser. Viste, hubo un problema ahí con el editor. Entonces, claro, Sí, pudimos entender. nos falta, por ejemplo, Europa Central, que tiene como 1200 páginas, nos falta La Familia Real, también 1200 páginas, la serie Los Siete Sueños, nos falta mucho Bolman, Historia del pero arco bueno, iris. ¿cuánto se llama? La historia del arcoíris, pero es un autor que apreciamos y en la medida de lo posible, en la medida del presupuesto, porque son un poco caros los libros, tratamos de Es traérselo difícil, a Borman. usted. Es difícil, Es pero difícil de encontrar. difícil de encontrar, difícil de comprar, así. Hay como Sí. que yo me he comprado libros en cuotas, así.
Pero cuanto Sí, sea, Sí, pero lo valoramos mucho, lo queremos mucho, por eso igual es uno de los favoritos del Coquimber y por eso lo traemos en esta ocasión, ¿ya? Episodio 119 ya, estuvimos perdidos como ya sabemos desde la semana pasada, antepasada, pero regresamos, seguimos, William Bolman, Los Pobres, la pobreza es invisibilidad. El mismo ejemplo que tengo yo en debate, no sé si tienes el mismo tú, Joel, sí, el mismo ya. ¿Cuánto te costó para ilustrar lo que estoy no sé, diciendo? pero sí, como 30 lucas, una cosa Ya. así, no me acuerdo. Impresión no de pobre. La paradoja. No. No puede ser pobre para leer a Wallman. No puede ser objeto de su estudio, ya. Entonces, de hecho está bien porque el libro de Goldman no está, o sea, habla de los pobres, pero claramente él está hablando a un público que no es pobre. Sí, de ¿Cachai? hecho, él cuando habla, le habla directamente a sus lectores, ni ustedes ni yo somos pobres. Empieza a así, ¿Cachai? tal cual. ya Siga, bueno. siga. Entonces hay una fascinante investigación sobre la pobreza a partir del contacto directo con los pobres de medio mundo. Wallman ha escrito un libro increíblemente poderoso que honra la grandeza de cada historia que recoge. Dice, la gente le pregunta por qué eres pobre, porque en este libro continuamente se le interpela primero si se sienten o no se sienten pobres. Y hay gente que es ultra pobre y se siente normal o clase media, igual pasa mucho por estos lados, pero también por qué son pobres. Y ellos dan esas respuestas porque fui malo en mi vida anterior, o sea, creen en el karma, porque Alá así lo ha querido, el destino, teoría del destino, porque los pobres no hacen nada por salvarse, ahí ya como la autoculpa, sí, porque es mi destino. Estas son algunas respuestas a la pregunta planteada por Goldman en Ciudad y Pueblo de todo el mundo. Es muy bonita la génesis de este libro, así Goldman hace muchos pitutos, trabajaba mucho con revistas, lo mandaban por un lado, lo mandaban por otro lado, y él, como suerte de proyecto personal, que si yo lo mandaban a Australia, él hacía el reportaje que le correspondía en Australia, y a la vez se daba una vuelta por los barrios bajos de Melbourne, los poquitos barrios bajos y sacaba uno o dos, ahí las, ¿cómo se llama? Las cuñas que le dicen los periodistas a los pobres. Iba recopilando material a lo largo de los años, nadie le prestó plata para hacer este proyecto, pero a él le interesó mucho y él lo quiso hacer y así lo fue realizando, así un poco como robando tiempo, robando espacio de otros proyectos que sí le estaban pagando. Él fue armando este folder, este dossier sobre los pobres de todo el mundo, ya, en una especie como de sociología comparada a lo que hace acá. Y cuánto se llama, y además Goldman siempre nos muestra, nos pone mapas, nos pone cuánto se llama fotografía, por un tema como de costo, las fotografías van en blanco y negro, pero igual ahí vienen a gozar al libro. Eh, yo lo que quería contar que la otra vez vi una presentación del libro de Goldman. Así, él mismo estaba presentando otro libro, no este. Estaba presentando ese, el del carbón, el Carbon Ideologies, ¿ya? El que Couto tiene. Y Goldman presenta horrible. Es muy malo hablando. Está lleno de muletillas, así como que dijera, hola amigos de Coquimber, no tiene ninguna continuidad en su discurso, se distrae, no le habla al público, es como un poco autista. Yo no tenía esa idea de él, nunca lo había visto, pero entonces, claro, quizás eso juega un poco en contra de la difusión de su obra, no tiene mucho carisma en persona, ya es quizás muy ñoño, muy así, entonces lo que él puede escribir maravillosamente bien, le cuesta mucho hablarlo, le cuesta mucho contarlo y quizás por eso no logra ser el autor de primera línea que debería ser, porque escribe de una forma fabulosa, es sumamente inteligente, se documenta a un nivel así enciclopédico, entonces está todos los puntos le falta solo las relaciones públicas que ya no las hizo, porque ya está mayor y todo, ya está más en retirada que otra cosa. Ya, pero ahí saludo a él, de estar en San Francisco o en Sacramento. En San Francisco tiene su casa, en Sacramento tiene su estudio. Ya, tiene un galpón completo donde trabaja. Volman, ya hemos contado, no tiene email, no tiene celular, vive como un hombre de los años 80 90, tiene esos teléfonos de cablecito nomás, y ahí más o menos continúa ahí su periplo, ¿ya?
La crítica ha dicho, un monstruo del talento, la ambición y la consecución, es la pequeña constelación de los grandes novelistas norteamericanos. Ya, no, sí, siempre le van a decir, se va a hablar muy bien de él, al mismo tiempo, si están viendo el programa, no van a saber quién diablo es Forman. Ya, está como esa paradoja un poco de que no, la crítica lo respalda siempre, pero el público se queda un poco atrás. No logra comprenderlo y nosotros, parte de, parte del esfuerzo cultural de Coquimber es tratar de ahí como de promocionarlo un poco más. ¿Ya? Entonces empecemos nomás. Esa es la portada en inglés. Un poquito más bonita que la que nos presentó debate, pero igual no hay problema. Y acá está el índice, o sea, ¿cuánto se llama? Lo tuve que sacar en inglés, no hay edición en EPUB, ni siquiera, claro, así como decirle, ya no compré el libro, descárguenlo, solo está para descargar, pero solo en inglés, ¿ya? Entonces ahí parte en Tailandia el libro, ahí se va desglosando, pero denle nomás, pues el que quiera, para que empecemos a hablar del libro, porque hasta por ahí tengo nomás de Pepe Tato. ¿Ya? Yo hablé mucho ya, Ahí está bueno que ya eh, está un poco viejito y tiene cáncer, tiene como 64, 65 años y tiene cáncer al colon, ¿ya? Entonces, igual está ahí como lidiando con eso, enfrentándolo, un poco complicado, pero ahí ya una mirada ahí de gavilán, una persona muy inteligente y ya, pero que cuánto se llama que quizá ya está un poco como retirado, ¿ya? Denle nomás. Ahí está. ¿A ti no era un vasito, una chelita yo, no? Tengo una Una chelita. chelita, pues, como tiene que ser, po. Está bien, está bien. Yo Respetable. me tomé una cerveza para año nuevo. Una. Excelente, excelente. O sea, sí, pues el Bolman es verdad que es un escrito medio desconocido, es difícil acceso, poco traducido, pocos libros traducidos y los que están traducidos, creo que el único que llegó acá a Chile que yo he visto en librería es Los Pobres, ningún otro. Los otros tú creo que los compráis, qué sé yo, Europa Central o la Familia Real, ¿cierto? Esas son, ¿no? Sí, sí. Eh, los compráis directo a España o por allá, o no sé, yo no lo he visto acá, o cualquier librero que te lo trae o cualquier busca libre o lo que sea, te lo está trayendo de allá. Entonces, por eso cuando tú veis los precios sale 50 lucas. Aparte, no cuestan menos de 30. Entonces, el único libro que yo he visto editado alguna vez acá en Chile, que está Mm, en una librería, es Los Pobres. claro, debate tiene más alcance, pues. Mm. Claro. Y nada, pues los otros libros que yo tengo de él son todos en inglés nomás. Los tuve que comprar en inglés. Obvio que tengo libros, primera edición de autografiados de él, pero, pero esos también los tuve que comprar afuera. Este libro sí, pues me impactó harto cuando lo leí. Muy interesante, está construido a través de varias historias, claro que es verdad, como tú dijiste, que la está haciendo como un collage y es como es su proyecto Z, así como plan Z de, de trabajo, pues. Es un trabajo que él hace casi como por amor al arte, en este caso, con un proyecto personal, mientras él está haciendo otras pegas de entrevista para la revista, para lo que sea que lo que le paguen, a través del mundo, aparte que a él le gusta viajar. Entonces, cualquier cosa que él hacía, iba construyendo historia donde estuviera. Entonces, él va recorriendo varios lados, sobre todo para Asia, harta Asia, llega hasta Japón inclusive, y, y siempre va a estar entrevistando a la gente, pero no la entrevista como para... Yo estaba leyendo unos comentarios y es así. Él no quiere mostrarte, no quiere que... Y es interesante ese ejercicio, porque él no quiere mostrarte que tú, como explicarte qué es lo que es la pobreza, no quiere explicarte, ¿cómo se llama? Como que no quiere que te sientáis empatizar, todo lo contrario, sino que quiere mostrar la diferencia o la distancia que hay entre una persona que tiene dinero que no- y que con una persona que no tiene los mismos recursos. Entonces te muestra la brecha, no te muestra no te muestra, y a través de esa brecha que te muestra, sin ningún afán de que sea empático, porque en su propio discurso, como está escrito, él no te dice hoy tengamos pena ni misericordia por esta gente, no, no, no. Tampoco dice odiémosla ni nada, ni mucho menos trata de ser súper objetivo en la misma narrativa, en su mismo estilo. ¿Cachai? Y a la vez uno va generando empatía, uno va creando conciencia, sobre todo desde el punto de vista de la vergüenza que siente él,
de ver a gente pobre, porque exista eso, ¿cachai? Él, no está él siente, es como al revés, la empatía que él surge que surge, que nace de él y te expresa a través de la literatura. En el fondo él él no sabe si es que él dice, puta, lo único que te puedo ofrecer es dinero y tengo que ofrecerte algo porque no, ¿cachai? Y lo que yo sé que te puede servir a ti es el dinero, cosa que a mí me sobra, a ti te falta, ¿cachai? Y con esto, y él no sabe si está bien o mal, inclusive cuando lo está pagando. Entonces se está cuestionando todo el rato ese afán de querer conocerlo, si es que está entrando en un terreno sagrado que no debiera entrar, ¿cachai? O no. Y aún así, claro, se atreve. Y eso, cuando uno va leyendo las historias, te van haciendo, te va creando, a ti, te va generando una identificación con eso. Si no es cierto, uno no tiene las lucas que tiene Bolman, porque vive en Latinoamérica, la mayor parte de nosotros no las tiene. Uno, no, comparado con el resto de la gente, tampoco es pobre, ¿cachai? Hay gente más pobre. Y con la ecuación y todas las cuestiones ¿cachai? Te hace, y el modo de vida. Estamos hablando de gente que no tiene casa, él está entrevistando. Gente que se arma las casas que se ve con cartones, gente que está en la calle viviendo. Entonces, me acuerdo, no sé si se acuerdan esa, la historia del loco de la moto, de la moto ese que repartía, y él creía que alguna vez como que ya hablé de esa cuestión, o quizás es un falso recuerdo, no sé, o quizás yo me inventé esa historia, lo dudo, pero es un loco que como que repartía en una moto y andaba en una moto, ponte tú, me imagino, no era un Rappi, pero es como un Rappi, así que andaba en la moto, y él tenía como ideas y delirio de grandeza, y le contaba estos sueños a Polman, y Polman hace toda una historia muy poética con eso. Yo creo que la mitad es ficción de esa historia, pero él se basa, y es como la única parte, como siempre, casi, que le pone harta ficción dentro de todo el resto de historias que pone Borman. Las otras son más crudas, pero esta tiene mucha más poesía. Y es súper linda la historia de este viejo que soñaba con que iba a salir de la pobreza. ¿Cachai? Como que la negaba hasta cierto punto, ¿no? Yo no soy pobre, yo bacán, voy a salir de acá, o yo estoy haciendo algo para el respecto, y se esforzaba, y no, nunca lo lograron, ¿no? ¿Cachai? Eh, y así te va contando y uno va generando una cierta empatía, un reconocimiento y una curiosidad y un afán honesto, por lo menos en mi caso, de entender de entender, insisto en la palabra empatizar, bueno, con lo que significa eh, vivir demasiadas carencias, vivir en un mundo de carencia, vivir en un mundo de carencia y saberlo, porque cuando él lo está entrevistando, esta gente sí sabe lo que su condición, la condición en la que viven, sabe, lo saben siempre, ¿cachai? Y O son sea, conversaciones bien, hay una excepto parte el loco de la donde, moto, hay una parte donde dice que más que odiar su vida, como que se odian entre ellos. En el fondo, esa es como también, su herramienta de sobrevivencia, más que analizar sociológicamente su situación o cuando se llama o lamentarse por ello, generan siempre una tensión como con el vecino, con el familiar, con la hija y en esas tensiones se encausa la energía y cuánto se llama y se justifica todo. O sea, en el fondo claro. era como, eso es lo que sostenía al final la situación, así más antes de que caer directamente en la desesperación. Entonces, Eh, claro, y hay como tres resúmenes que dicen harto el libro, que lo encontré acá, él estaba buscando, le dice, el libro, los pobres no explica la pobreza, no la resuelve y no te tranquiliza. Entonces, a través de esa incomodidad que te va generando, ¿cachai? Él no busca resolver, no busca encontrar el porqué. Él no sabe encontrar un porqué superior. Y él no quiere, pues, inclusive desde el principio tú te das cuenta que las categorizaciones que él utiliza para determinar que son lo que significa ser pobre, cómo determinar quién es pobre y quién no, son completamente de él, nacen de él, desde las ideas de él nomás. ¿Cómo voy a decir que una persona es pobre? ¿Cachai? Nacen de él. Entonces él no busca hacer como ni siquiera una sociología, ¿cachai? O sea, tiene toda la pinta de ser un estudio sociológico porque le va preguntando a distintas personas, pero tampoco es estadístico. Él está buscando al azar gente nomás, no hace de una muestra de 10.000 hueones que entrevisté, ¿cachai? No, son gente que va conociendo nomás donde puede y él le pregunta nomás. Claro, se dan tónicas y a través de esas mismas entrevistas él después saca una categorización, ¿cachai? Que es como un esfuerzo para poder darle un orden a la cuestión nomás o para poder buscarle un sentido, pero no, en el fondo no lo quiere hacer, ¿cachai? Entonces él define y dice que hay pobreza de carencia material, si no son falta de opciones,
falta de tiempo y falta de futuro imaginable, que hay gente que no se imagina otra cosa, por ejemplo. Entonces, eh, claro, hay otra cuestión que dice acá, y es interesante, que quizás es para pensarla también. Dice que a través de este libro, hasta la narrativa, la narración de toda esta historia, y como lo va contando Goldman, expone la hipocresía, y eso es importante, la hipocresía del lector, del observador. En este caso, él es observador y él se expone a sí mismo como un ser hipócrita. Y tú te vas reconociendo también como un ser hipócrita, porque tú todos los días pasas al lado de la gente pobre, ¿cachai? Y no las veis. ¿Cachai? Y él, al enfrentarse a esa realidad, él se está dando cuenta que quizás también es igual hipócrita. ¿Cachai? Y de hecho, el primero en reconocerse hipócrita. Entonces, finalmente, con eso también, que otro comentario que yo también estoy de acuerdo, dice que esta novela deja al lector éticamente inquieto. ¿Cachai? ¿Qué debemos hacer? ¿Cachai? ¿Qué deberíamos hacer? Él también se lo cuestiona todo el rato. ¿Debería pagarte? ¿No debería pagarte? ¿Qué, debería aceptar tu hospitalidad? ¿No debería hacerlo? ¿De qué estamos hablando? O sea, no, así. Perfecto. Sí, bueno, Joel, yo quería decir que el libro tiene una estructura. Me gustaría, no sé si Ya, por se favor, dale, porque digamos, sí, porque para empezar, el libro, más que, como dicen ustedes, de estadísticas o de fríos números, trata más bien de la percepción para el autor de lo que es la pobreza. Y entonces parte primero, porque es una cuestión de percepciones, por hablar de la autopercepción. Y no parte por él, sino que parte por una persona entrevistada que se compara con otras personas que tú la ves que es pobre, por lo menos en los criterios de una persona occidental, pero ella a su vez se siente rica. Estamos hablando de la traductora de la chica de la primera, ¿mm? ah, mira, ya, porque la ya. otra tiene una casa y tiene un piso y que no es de La casa tierra, tiene digamos. piso. Entonces, eso ya para la traductora en ese momento de Goldman significa que esta gente es rica. En realidad, yo soy más pobre, dice la traductora, que esta gente. Entonces, me parece que Tenían entonces, electrodomésticos, claro, tenía un electrodoméstico en la tenían casa, entonces refrigerador. Y todo. ahora vivían hacinados, digamos. Pero el libro Po- parte por algo que se llaman las autodefiniciones. ¿Cómo se siente la gente? ¿Por qué creen que son ricas? ¿Por qué creen que son pobres? Y así vamos conociendo un montón de personajes alrededor del mundo que cada uno tiene su propia dinámica, un ambiente propio y por lo tanto siempre hay relaciones con los demás que van definiendo quién es pobre y quién es rico. Porque para empezar, la riqueza se mide siempre con la percepción de los demás. No, a ver, eh, para, por lo menos para la tesis del libro, es importante la existencia de los demás para, como seres sociales. La pobreza siempre es una participación en un todo y esa participación en la pobreza es una de impotencia ante, digamos, la incapacidad de mantenerse a sí mismo, de tener una vida comparable a la de los demás, o sea, a la mayor parte. Entonces, después hay otro capítulo de Goldman en el que él hace su ejercicio de decir, mira, mi percepción es que las personas que son pobres, en mi percepción, sufren o tienen tales y cuales características. Y empieza a desgranar también casos y nos va aplicando, por ejemplo, la invisibilidad. Los pobres en general pasan por el lado tuyo, no los percibes, no existen para las políticas Claro, públicas, no existen para el prójimo, exacto, no tienen exacto. poder político, no tienen Amén. importancia. ¿Ya? Amén, amén, amén. No, sí, es La verdad. Y es verdad, deformidad, bueno, dice la deformidad en el sentido de que normalmente los pobres no tienen dinero para tratamientos médicos y ahí se produce una retroalimentación. A veces la gente desvalida o inválida es pobre o se vuelve pobre por por la propia invalidez, por la propia ceguera, etcétera. La indeseabilidad, el hecho mismo de no poder tener cuidados personales, falta de aseo, falta de alimentación o alimentación escasa o mala, también hace que sean poco deseables, que sean poco atractivos. Y, también ahí pone un montón de ejemplos. La dependencia, el hecho de que no pueden bastarse a sí mismos, que tienen que depender de otros parientes que igualmente pobres para poder alimentarse o del Estado o quien sea, o de personas que pasen por ahí, digamos, básicamente la mendicidad.
la propensión a los accidentes. Él dice que también por esa falta de alimentación, por falta de educación, por la razón que sea, porque eligen o porque tienen solamente a la mano trabajos precarios, normalmente son más propensos a tener accidentes, lo que a su vez también hace que sean más pobres. Pierden miembros, pierden brazos, pierden parientes, quedan en la invalidez y eso causa también propensión a los accidentes, el dolor el dolor mismo es una señal de que, y que no puedan calmarlo es una señal de pobreza y también alimenta la pobreza. La insensibilidad y el enajenamiento, la locura. La locura está vinculada también a la pobreza. O sea, la persona loca suele caer en la pobreza, es difícil mantenerse loco y rico. Eh, y después el otro O sea, capítulo, disculpe, estoy haciendo un resumen para poder estructurar un ya. poco la conversación, las opciones. Dice, puta, ya, ¿qué hacemos con todo esto? Y él es bien duro, ¿ah? Y por eso nos deja con una sensación amarga este libro, porque dicen, la verdad es que aquí hay muchas políticas que se pueden predicar y uno puede escuchar la ONU, puede escuchar a los políticos decir que tenemos que atacar tal o cual. Pero al final, la pobreza siempre ha existido y siempre va a existir, porque como fenómeno social siempre va a ser en relación a los demás. Siempre vamos a ser ricos o pobres en relación a otros. Y entonces de alguna manera dice que no tiene solución. Mientras existan seres humanos van a haber ricos y pobres. Eso es un resumen a lo bestia, digamos, de todo lo que resuelve ahí, del más ayuda, pero mejor dirigida, un montón de cosas que él en el fondo no se cree. ¿Ah? Y al final, marcadores de posición nos interpela. Dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que soy rico, yo a toda esta gente le he pagado por las entrevistas, mucha gente le paga una miseria y aún así están muy felices y le cambia la vida, digamos, por lo menos durante un mes con algo que para mí no tiene ninguna importancia. Y yo sé que tú también, porque estás leyéndome y puedes leer y sabes leer y tienes tiempo de leer y tienes dinero para comprar este libro, yo sé que tú también eres rico. ¿Ya? Y por Claro. lo tanto, aquí estamos en una situación en la cual estamos contemplando un espectáculo humano que es duro, pero que siempre nos va a ser ajeno. Eso es lo que podríamos resumir el libro. Ahora, entrar en la cuestión de cómo se percibe la gente ya es enriquecerse, porque en definitiva hay patrones culturales que te explican y ahí vamos viendo las diferentes culturas, cómo explica cada persona de la India, de Siberia, de Estados Unidos, del Medio Oeste norteamericano, por qué son pobres. ¿Qué es, si son pobres o no y por qué lo son? Y uno va entendiendo un poco que la propia identidad nacional, religiosa, ayuda a explicar ese fenómeno, pero también ayuda a temperarlo, a aceptarlo para mucha gente. De hecho, uno podría llegar a la conclusión de que todas las creencias en definitiva están creadas para eso, para aceptar la crudeza de una vida dura, de una vida pobre. Eso, eso por mientras. O sea, a mí lo que en el fondo, yo me acuerdo cuando, porque este libro lo leímos con Kutu al mismo tiempo, lo íbamos leyendo y lo íbamos comentando, y una de las cosas que más nos impactó era esa capacidad que tenía Bolman de acercarse a la gente. O sea, obviamente les pagaba, estaba interesado, estaba preparando un libro, pero a pesar de toda esa instrumentalización, él, la forma en que se acercaba era una forma que parecía nueva, ¿ya? O sea, nosotros, en el fondo, lo que me dio la sensación, que uno, más que acercarse, uno siempre está como alejándose de la otra gente, ¿ya? Eso que decía Canetti, que lo que más le teme a la gente es ser tocado por lo desconocido, que es la primera frase de Más y Poder. Yo creo que eso es algo completamente nuevo. De hecho, yo me acuerdo que mientras leíamos el libro, como que empezábamos a hacer experimentos con Kutu de acercarnos nosotros a las personas, hablar con desconocidos en la calle y reaccionaban de manera así bolmaniana, así como la gente de repente se abría, contaba su historia. Entonces, yo creo que Casi toda la gente eso que es la que yo, con la que yo hice eso, está dispuesta a conversar, weón. están Todo, dispuestos a todo el mundo, conversar, todo el mundo está dispuesto a conversar. ¿no es cierto? Mejor, Sí, mejor se le pasa un par de lucas. mejor.
Claro, pero ¿cachai? yo creo que y esa es como la gran enseñanza, porque en el fondo no podemos caer en la moralina, así, en la lágrima fácil, ay, porque hay pobres, ojalá no haya hubieran pobres, o en un mundo mejor. No tenemos que caer con esas falsas percepciones, pero lo que sí podíamos ahondar era en cómo uno puede relacionarse con la realidad. Y ahí uno tomaba conciencia que uno está siempre mucho más cerrado, mucho más enclaustrado, uno no quiere abrirse al otro. Así lo da por sentado, y da por sentado que el otro no quiere abrirse a uno. Y eso era el milagro de lo que ocurría, de que en el fondo uno conversando y todos conversaban contigo. Pero que ahí tiene sentido una de esas categorizaciones de Goldman, porque en el fondo, igual tú tenías que ser bien honesto. Y importante, la honestidad se huele, ¿cachai? La huelen. Acuérdate, somos animales en el fondo, y huelemos a una persona cualquier otra intención se da con intención pura, de querer conversar solamente pasar la vida de él porque te interesa saberlo, porque tú tenías un afán, tu obsesión quiere ser, y más encima le estás ofreciendo un intercambio monetario, pues estás ahí que si me conté historia, aquí tengo unas lucas, no sé, cuéntame más, lo que sea. Eh, la gente quiere contar su historia, la gente quiere ser visible a alguien, ¿cachai? Y en el fondo eso no te acercaba mucho más insisto, de verdad, la solución Bulba no es un acercamiento, todo lo contrario, lo único que notas es la gran diferencia que existe. Y eso igual está bien, igual te humaniza, Sí, lo que ¿cachai? pasa es que a veces uno tiene una falsa percepción de potencia o de invulnerabilidad. Yo creo que cuando uno tiene 12, 13 años, tiene en esa etapa de la crueldad en la cual no tiene conciencia de la posibilidad del sufrimiento propio o ajeno. Pero cuando uno crece y se da cuenta que nadie está ajeno al sufrimiento, que la impotencia nos cruza a todos, de alguna manera uno puede entender que haya gente que esté en una situación peor que uno, o sea, pero que uno no hay un abismo ontológico entre ellos y nosotros. O sea, me Yo lo que, toca. o sea, yo creo que la situación material es peor que la de uno, ciertamente, pero el sufrimiento es el mismo, el sufrimiento humano. Y entonces, o sea, y yo siempre con Camus de fondo, yo entiendo que todos sufrimos, y quizás con el Bhagavad ¿no? ¿Cómo se llama? El Dhammapada, etcétera. ¿Cachai? Entendiendo eso, sabéis que todos sufren, si esa cuestión está clara. El problema es que eh, es acercarse y hablar con esta persona o con cualquier persona, porque este ejercicio lo puede hacer con cualquier ser humano. Cualquier ser humano te va a contar lo que sufre y lo que no sufre, y lo pobre que han sido, todos tenemos drama, ¿cachai? Todos tenemos pérdida. Todos vivimos en un mundo constante de pérdida, y eso es importante entenderlo, ¿cachai? Y quizá eso es también eso es lo que me hizo, me ayudó aparte de darse cuenta o de entender, es como tenerlo más presente. Porque muchas veces en el diario nosotros nos vamos preocupando de otras cosas y ciertos aspectos de la vida por una cuestión de sanidad mental. Muchas veces, y también lo entiendo así, tenemos que ir tirando para atrás otros aspectos que son mucho más dolorosos, ¿cierto? Pero como es como un ejercicio de humanidad, yo creo que es necesario a veces acercarse un poco a alguien que está completamente lejano a tu círculo, a lo que tú estás acomodado, a lo que te acomoda siempre. Es que la indiferencia en eso cierta no es necesariamente crueldad, sino que también autoprotección. De todas formas, Porque de todas maneras porque para eso uno estudia psicología, porque eso hay profesionales que atienden personas con problemas psicológicos, porque no deja de ser un trabajo difícil y no todos tenemos o no todos tienen la capacidad o el equilibrio como para poder cargar problemas ajenos, porque igual hay una transferencia, ¿ah? Y la transferencia no es solamente entre psicólogo y paciente. Por ejemplo, yo como abogado penalista, además que veo tanta desgracia, tanto problema, obviamente debo tener mecanismos para no transferirme ni transferir a mi grupo familiar problemas ajenos. Entonces, tengo claro. que mantener una actitud profesional. Y en ese sentido, son herramientas que uno va depurando con el tiempo. Y yo he conocido mucha gente que está dedicado a penal y que después de un tiempo o te inhumanizas, digamos, o simplemente te retiras de esto. Porque la verdad, tratar con los problemas propios ya es una cosa difícil, pero tratar además con problemas ajenos y a veces gravísimos, entonces es una cuestión que tampoco es tan exigible. ¿Ah?
Nadie tiene, digamos, nadie es de hierro. Y claro, si uno al final uno automatiza esto, lo vuelve profesional, también te vuelve un poco cruel. Es difícil el equilibrio. A mí me gusta mucho lo que hace Bowman, porque de alguna manera él se pone en una situación de vulnerabilidad. O sea, va Sí, al po, sitio, está vulnerable porque no está rodeado por ningún conocido, está en ya, ambientes relativamente pobres y de alguna manera el mensaje de él es que es uno más y que quiere entender y que quiere compartir la experiencia, porque la experiencia es lo que nos va, lo que nos hace más humanos, ¿ah? La experiencia de la impotencia. Si él también debe tener sus propios problemas, obviamente, cuando iba para allá, pero la experiencia de la impotencia es lo que nos hace, digamos, formar una sociedad. El hecho de tener que apoyarnos en los demás para poder sobrevivir tiene aspectos negativos también, pero eso es lo que nos vuelve humanos. Ahí yo me acuerdo y ahí me estoy desviando completamente del tema, de Jung y la respuesta a Job. Claro, el dolor o el sufrimiento no tiene una justificación moral, y eso, en eso estás bien tú con Camus. O sea, uno puede acordarse de la peste, por ejemplo, del dolor del niño que muere enfermo, y eso lo podemos ver también en otros libros, digamos, como el doctor Faustus, por ejemplo, en que hay gente, niños que sufren y el sufrimiento de los niños no tiene ninguna justificación moral, que es la que provee el cristianismo, que es la paga del pecado, la weá. Pero la verdad es que uno ve el sufrimiento ajeno de gente que no ha cometido ningún delito, ningún error y no tiene justificación moral. Entonces, en respuesta a Job, esa es la crisis del creyente, digamos, moderno. En la respuesta a Job hay una reflexión muy profunda sobre el tema, que un libro que yo recomiendo mucho, que en definitiva Job era superior moralmente a Dios cuando Dios todavía no se ha hecho hombre. Y es un tema interesante porque Dios nunca había tenido la experiencia de la impotencia. Cuando Dios hace sufrir en base a una apuesta con Satanás, en base a una apuesta a Job, elimina a su familia, lo vuelve pobre y todo, estaba jugando básicamente una apuesta y no tenía ninguna empatía por su seguidor, por Job, que le era muy fiel, porque nunca había sufrido Dios, porque nunca había tenido la experiencia, y por eso vuelvo al tema de la experiencia en Borman, nunca había tenido la experiencia de la impotencia. Entonces, Jung dice, en ese momento, cuando Job encara a Dios y le dice, ¿por qué me estás haciendo sufrir si yo siempre te he sido fiel? Y Dios le responde, porque yo soy omnipotente, yo creé todas las huevadas y que te metís tú con mis decisiones. En ese momento, Job es superior moralmente a Dios, porque sabe cosas que Dios no sabe. Sabe lo que es la impotencia, sabe lo que es el dolor, sabe lo que es la pérdida, y Dios no sabe eso. Y el único momento en que Dios puede saber eso es cuando se transforma en hombre a través de Cristo. Entonces, cuando Dios se transforma en hombre a través de Cristo, se pone al nivel moral de Job. Es lo que reflexiona. Y por eso el hecho de ponerse Goldman al nivel de las personas que él visita, tratar de entenderlas, es un ejercicio muy profundo de pero una humanidad, de una humanidad trascendental. ojo pero él hace un ejercicio interesante porque él no se trata de nunca salir de no dice, no, si yo soy ellos. Él nunca dice eso. Dice todo lo contrario, él logra el entendimiento a través del contraste. Definitivamente yo no soy ellos. Y eso es lo que impacta también. Y darse cuenta que tú no, esa gran diferencia, ser consciente de esa diferencia, es lo que lo hace ser consciente de la otra persona. Y por lo menos en este libro, así lo muestra. ¿Cachai? El contraste es el que lo hace lograr la empatía, no el de yo soy ellos. ¿Cachai? No trata de ser, y él dice, eso sería ser hipócrita, porque yo no soy ellos, pues, Sí, weón. ¿Cachai? es que hay otra cuestión muy valiosa que hace Goldman en este libro, que no es transformar automáticamente a los pobres en buenos. Los Claro, pobres claro, son complejos como cualquier otro. Hay pobres buenos, hay claro. pobres malos, hay pobres que son buenos y malos al Sí, pues, mismo tiempo, al igual que cualquier otro ser humano. Entonces, también claro. el hecho de decir, ay, los pobrecitos, no, hay que tenerles No piedad, beatifica la weá, no la eso beatifica, no, claro, claro, también enajenarlos, po, weón. Volverlos claro, de ajenos, todas formas, volverlos de todas objetos. formas.
¿ah? de Volverlos todas formas. criaturas que las cuales hay que cuidar. Y eso no lo hace Bullman. No, Él habla de pobres malos, habla él, de pobres miserables, miserables moralmente. Y entonces, en el fondo, los humaniza a través de sacarse ese criterio cristiano de que los pobres, el pobre es el reino de los pobres es el reino de los cielos y de que en el más allá les espera una maravilla y que no, eso se lo saca. claro, Él desacraliza esta situación y ve el sufrimiento como es, ¿ya? Ahora, Mm. igual al final, en el último capítulo, cuando él habla de los pobres que lo rodean a él, hay una posición y una actitud moral, sí. Porque cuando estoy hablando de cuando habla de los pobres que viven en frente de su casa, la verdad. Ah, en San Francisco. en San Francisco. Como ¿Ah? que se van a dormir a su puerta o están como en los Claro, alrededores. Duermen, cagan, mean frente de su puerta, se Mm, drogan ahí, hay chicas que se prostituyen. Entonces él vive en un barrio. Claro, él vive detrás de uno y después detrás de dos muros y una puerta blindada, pero vive ahí. Y él habla de su forma de tratar de relacionarse y convivir con eso. mm, Ah, eso también es interesante porque de alguna manera él dice, mira, ¿sabéis que yo no salía al mundo a pasear, a turistear? Porque también hay un turismo de pobres, ¿ah? Un turismo de ir a ver pobres, sino que también yo convivo con los pobres y esta es mi forma de tratarlo, ¿ya? Y esto es claro. lo que yo estimo que es moral. O sea, él les provee algunas cosas, a veces le regala dinero, a veces no. Tiene una situación ambigua, porque él no define, digamos, en definitiva, no se define por el bando de los pobres. No, pues si no es santo el loco, pues él no es santo. Si él a través de sus caprichos, si un día amanece con ganas de darle plata, le va a dar plata el loco. Si no, no, nomás. Si, es simple la razón. Él tampoco quiere, no los desconoce y los reconoce, ¿cachai? Pero tampoco es un santo. Y está bien que se muestre así, porque no es un santo, ¿no? ¿Cachai? No, No es un- lo que yo estoy pensando un poco el hecho de cómo no, uno se aproxima al fenómeno. Porque cuando se llama, me acordé de ese cuento de Chekhov, que es como quizá el mejor cuento de Chekhov, que se llama La habitación número 6, que es un poco largo, que es de un tipo así que igual tiene su casa, tiene su sirvienta, tiene sus amigos, que lo van a ver y conversan cuestiones filosóficas, elevadas, y está un poco melancólico, un poco aburrido su día, y en esa rutina él desatiende sus negocios, y los desatiende tantos que termina en la ruina. Entonces, cuando se llama, dicen, bueno, usted ya desatendió su negocio, fue a la quiebra, perdió su casa, ahora ya tiene que salir de acá. Ah, bueno, ya no importa, sí, en el fondo todos sufrimos, todos estamos acá lanzados al mundo, de alguna manera u otra siempre ocurren acontecimientos que cambian nuestra vida. Él siempre sigue muy filosófico y termina como en un hospicio de pobre ahí, con ropa vieja, con comida mala. Y dice, ah, no, no está el fuego, y no está en el fuego, no está la habitación caldeada, después no está la sirvienta que le lleva la comida, después no está el amigo que lo va a ver. Entonces, hay un punto en que la abstracción nos hace pensar que ya, a pesar de del confort, de la facilidad de nuestra vida, ya estamos en situaciones difíciles y no ni siquiera alcanzamos a vislumbrar lo que es lo difícil que puede ser de verdad la vida, ¿ya? Así como que uno mismo puede sentirse muy complicado, y tanto trabajo que tengo, o tantas cosas que tengo que pagar, o tengo tal problema. Y en esas abstracciones, que es lo que trata de ilustrar ahí en este cuento de Chekhov, se nos va totalmente la comprensión del otro, ¿ya? Y esa comprensión del otro yo creo que es súper parcial porque nos acercamos con buen ánimo, con mal ánimo, y después nos retiramos, así como que no es algo, nunca vamos, o sea, la empatía siempre va a ser exigua, nunca vamos a llegar ahí a la tonalidad completa, no vamos a llegar a un pobre a ir con nosotros en nuestra casa, o sea, siempre No, van no, a no, no, ser como las no, migajas, ¿sí? Pero es algo que nunca vamos a aceptar del todo, ¿ya? Y salvo que queramos creer en la locura como el personaje de Chekhov, nunca vamos, algo que vamos a querer para nosotros mismos, ¿ya? Entonces, igual en el fondo eso pone en duda tu propia comprensión de la naturaleza humana, porque en el fondo dice, yo no quiero sacrificar mi comodidad por una verdadera comprensión de los fenómenos del humano
en su aspecto negativo, ¿ya? Entonces eso igual es Pero, algo, yo creo que algo que no, que nos toca de frente, que después no, y no podemos superar. pero si de todas formas, ahí mismo el Goldman lo deja más o menos claro eso, así que es inabarcable, ¿cierto? No podía esperar entenderlo. No entendí ni la razón, ni el por qué, ni nada. No entendí por qué algunos dicen que no son pobres, otros dicen que sí, otros dicen que el destino, otro que esto. No voy a entender el fenómeno. Tú estás viendo lo que tú estás viendo de acuerdo de tu perspectiva, de tu visión del mundo, nomás. ¿Cachai? Pero como gran parte de la gente que le entrevisto, o algunas por lo menos, no se consideran necesariamente pobres, como la chica esta, yo soy pobre, esta loca que está acá al lado no es pobre, por ejemplo. Ellos tenían otras categorías. ¿Entendí? Entonces es un fenómeno inabarcable, como cualquier fenómeno, no hay alcanzar a tocar el centro de nada, y por lo tanto él dice, y tampoco, en cierto, no es santo, o sea, no te da el cuero, ni la mente, ni el alma, ni el corazón, para hacerte cargo de algo, de una situación que no es decir si es bueno o malo, que no está más allá de ti nomás, ¿cachai? Está más allá de ti, no sé si es bueno o malo, no sé, pues, bueno, hay lugares que debe ser muy bueno nacer pobre porque estáis pagando karma seguramente, entonces quiere decir que la próxima vida y creéis que es la raja que esté así, ¿cachai? Porque la otra puta te va a tocar el palacio, pues. Entonces quizás es bueno en algún lugar que sea ese pueblo, da lo No, pero mismo. por Ya, ya, ejemplo, ya. San Francisco andaba ahí por los pueblos de Italia, así, y decían que él lo usaba como casi harapos, po. Y de repente veía a uno más pobre que él y le pasaba los harapos y llegaba en pelota al convento y hay que pasarle otros harapos ahí porque Claro. ya San Francisco no toleraba que hubiera alguien más pobre que él. Ya. Entonces, claro, ponte tú, igual tenemos lugares, nosotros aquí, que nosotros aspiramos que la pobreza de los pobres del reino de los cielos, bla, 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 de lo que sea. ¿Cachai? Es como una especie de, no sé si idolatría, pero bueno, se le rinde mucho, se deja muy en alto el hecho de ser pobre, porque dejas tus cosas y sígueme, bla, 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 lo que dice el cristianismo. Pero a la vez una mirada súper hipócrita, porque nadie lo hace realmente. ¿Cachai? Entonces también te hace dar cuenta de eso. En el fondo hay lugares en que quizás se dice que sí, es súper bueno ser pobre, pero tampoco quieren ser pobre. No, pero yo Pero creo nadie que quiere San ser Francisco pobre. tenía un punto, ¿ah? Y de hecho los más grandes pensadores siempre han tenido un punto y que la riqueza, o sea, no necesariamente es la abundancia de medios materiales, sino que también cierta forma de vivir, ¿ah? Cierta De todas forma formas, existe cierta riqueza mental, espiritual. Por ejemplo, por eso San Francisco en el canto 11 del paraíso de Dante estaba en el paraíso, digamos, era era una forma de reconocer que para Dante que había una especie de riqueza espiritual, ¿ah? Que es saber situarse, saber vivir. Y yo creo que la mayor parte de los grandes pensadores han tenido una percepción similar. No basta con tener una abundancia material, sino que más bien o es una forma de relacionarse con las cosas o es, digamos, una forma de limitar los deseos. O sea, si tú vas a Epicuro sobre la felicidad, habla de que en realidad lo que vuelve rico a Filócrates no es la abundancia de medios materiales, sino que la carencia de deseos. Y eso también es una enseñanza que hay en el budismo, por ejemplo. sí, pero, Eh, pero en base a lo mismo nace el puritanismo y a la vez no es una carencia de deseo, sino es como una supresión de ello, como es una supresión sí, forzada de los deseos que siempre existieron. ¿Cachai? sí, sí, o sea, a eso me refiero, a que se queman, básicamente. Esa es Claro, la se imagen. funde, la persona se funde, porque Entonces, se vuelve loca, en el fondo. la cuestión es que si la lección moral ahí, bueno, hay que recordar la vida de Siddhartha. La lección moral ahí es que no solamente hay para el que tiene mucha necesidad de bienes materiales, tal vez la situación, aunque sea mil millonario, nunca va a ser suficiente. De alguna manera siempre se va a percibir pobre y va a tener una vida miserable. Claro. Tal vez hay que tener más modestia. Y esa es la enseñanza de los epicúreos, de la gente más sabia, en realidad, que hay que tener cierta modestia para el vivir, para el relacionarse, no pecar, digamos, de ambición, no sufrir por eso y también no tener una vida miserable, digamos, porque uno puede tener dinero y también tener una vida miserable. Me acuerdo
ya que estábamos hablando de franceses, de Eugenia Grandet, de la novela de Balzac, pues, De bueno. Versailles. Por ejemplo, de Eugene Grandet. En Eugene Grandet, el papá de Eugene era un tornelero millonario, pero vivían en la miseria, bueno, porque él guardaba peso a peso y en el fondo no tenían, no disfrutaron nada de lo que tenían. Y al final la lección del personaje del papá de Eugene, que no me acuerdo cómo se llama, Eugene Grandet, era que tú puedes tener una vida miserable también teniendo mucho dinero. Claro. Y que también el hecho de proveerse de bienes materiales no necesariamente soluciona tus problemas. No, Y se abre, ahí, sí, en, Dickens ya lo, en Crimen y Charles Castigo Dickens, está esa lección. Charles Dickens lo No. había dicho también un poquito antes en el cuento de Navidad, o sea, no sé si antes, quizás contemporáneo, quizás estoy cometiendo un error histórico, pero con el de Ebenezer Scrooge y toda esa cuestión. ¿Cachai? Sí, es verdad, una persona relativa que puede ser miserable teniendo bienes materiales. Pero ahí está tu Balzac, Eta. Sí, la sí. comedia humana. Bueno, grande Balzac. En la Algo comedia humana entonces, está Sí. incluido, sí. Bueno, yo me entonces, acuerdo, por ejemplo, Borges decía que no había que ser rico, había que ser clase media. La clase media era la clase realmente instruida, tú eras muy adinerado, ya te importaba demasiado el dinero y o los bienes materiales y ya te iba a perder como Sí, las cosas más valiosas, sí. Pero sí, es me igual, en pero eso igual Borges también. tenía puros amigos cuicos, entonces no sé. Pero, pero bueno, pero pero él era igual, clase media. ya, pero igual no Entonces, estamos desviando, en el fondo sí, no, estamos pero a lo que hablando. voy O yo sea, es era clase media empobrecida, porque Borges venía de una familia muy, yo que quería habían llegar a tenido algo mucha plata. que era importante, que uno quizás uno de los mensajes más allá de que sea pobre o no sea pobre, él se fija en un aspecto de la vida humana, de la comedia humana, se fija Goldman y decide meterse un poco más en eso, ¿cachai? Pero en el fondo, él dice, estoy tratando de ver algo que por lo general resulta invisible, ¿cachai? Yo quiero dejarlo patente, quiero dejarlo presente, existe esto, ¿cachai? Y son de estas todas las miradas que logro ver dentro de mi limitado tiempo y limitadas opciones que tengo para conocer. ¿Cachai? Es que ahí Entonces, hay otro tema que no hemos tocado. la llamada para mí, pero disculpa, Mm. es quizá un aprendizaje que yo saco ahí, es que hay muchos aspectos de la humanidad que no es necesario que estemos 100% de nuestra atención, pero a veces miremos para el lado, hay gente que está al lado de nosotros que no la estamos viendo, ¿cachai? Eso es importante también, eso es. Yo diría que hay un tema ahí que es que Goldman hace dentro de los elementos que dice, digamos, que define una vida rica es la felicidad, po. Bien, El fondo, él dice, puta, yo estoy jugando a gente por sus medios económicos, claro, pero sucede que me acuerdo que había una de estas chicas que tocaba, uno de estos tipos tocaba música y era muy feliz y de alguna manera... él menciona eso, de que a veces tal vez nuestra visión occidental sea de que, puta, todo se define en cambio de nuestras capacidades materiales y tal vez la felicidad es un elemento trascendente también para definir quién es rico y quién no lo es. Entonces hay algunos personajes que dicen, puta, yo siento pena por sus medios materiales, por su pobreza y todo, pero ella es súper feliz. Y ellos son súper felices, entonces tal vez mi percepción está equivocada y respecto digamos, de vincular pobreza o carencia de medios materiales con infelicidad, tal vez estoy equivocado, tal vez hay cosas que se me están yendo. Y una de esas, precisamente, es el hecho de que tal vez no necesitamos tantas cosas para vivir. Y de repente, es que este libro es tan confuso porque, y después se da vuelta en contra de eso. O sea, él también se cuestiona. El libro está lleno de cuestionamientos respecto de si existe la pobreza, qué es la pobreza, realmente solamente carencias más materiales o otra cosa. Y claro, uno de esos elementos que entra aquí es la felicidad, po. Y en eso también uno puede tener un conocimiento más o menos acabado, uno puede conocer gente muy rica. Yo creo que todos conocemos aquí gente muy rica que no es feliz, po. Y gente más pobre que sí lo es. Entonces, tal vez no está es tan estrictamente vinculado como decía Oscar Wilde, po. Ah, ese cínico que vinculaba, digamos, a riqueza a la felicidad como si fuera una consecuencia necesaria de la otra, no era tan así, po. Entonces, tal vez no deberíamos sentir, hay momentos en el que Goldman dice, en realidad no deberíamos, tal vez no deberíamos sentir tanta pena con la gente pobre, porque tal vez mucha de ella es más feliz de lo que nosotros pensamos. sí,
Y yo creo que el llamado también es, no es que no sentáis pena, no, sino en el fondo, en verdad, no trae ninguna respuesta, no encuentra respuesta definitiva, no hay respuesta definitiva para explicar fenómenos y que soy más o menos triste, más o menos feliz. La tristeza, insisto, de un modo no directo, te está diciendo que el sufrimiento igual existe en todos lados, ¿cachai? Porque tú tenías el caso de los japoneses, por ejemplo, pudiendo no ser pobre, eligen vivir en la calle. ¿Cachai? Y ellos cuentan, no sé, que parece como que estuvieran medio locos, inclusive, y tú dices, se van para la calle. ¿No? Y él te cuenta que ellos no eran ni felices, sino que simplemente les dio la huevada y se fueron para la calle, ¿no? ¿Cachai? Entonces, quizás él nunca trata de decirte, esta es la respuesta. Hay gente feliz y gente triste en todos lados, es verdad. Pero yo insisto, que más que nada, ese es el punto, ser un poco más desapegado en el sentido de no necesariamente mirar con unos ojos de pena algo, un fenómeno, sino un ojo un poquito más O objetivo y sea, autocrítico, sentir más pena autocrítico, no es no, claro, comprender, pero claro, es más quizá, autocrítico lo que él dice, ¿cachai? Es más autocrítico. Tú, cuestionate tú cómo estás viendo el mundo, cómo estás viendo las personas que te rodean, cómo estás relacionándote con las personas que te rodean, ¿cachai? Esas cosas no te pide tampoco que seas santo ni nada, pero de vez en cuando, ¿cachai? No te está diciendo, sí, loco, métete, ese voluntario en tal hueva, no te está diciendo eso el culiao, no te lo va a pedir, No, no te lo pide, ¿cachai? bueno, Sino que yo, solamente te dice, de vez en cuando mira para el lado, ¿cachai? no. Mira para el lado. yo una vez conocí una abogada chilena que ella, no me acuerdo por qué, se había conseguido una pasada por África. Había estado en África, pero así como el África profunda, no sé. Y me decía que en la aldea los niños hacían galletas de tierra, galletas de barro. ¿Y por qué hacían galletas de barro? No, para comer, porque tenían hambre. Entonces comían barro pero le daban forma de galleta. Así, y comían galletas y los que se querían drogar, no había alcohol, no había nada. Entonces iban o sea, como al consultorio ahí como de la ONU y se robaban las pastillas que son para la triterapia, que es porque hay mucho VIH allá en África. Se robaban esas pastillas y se tomaban así como una tira completa, ¿ya? Porque eso los droga. Se drogaban con drogas de triterapia, aunque no tuvieran. Y al mismo tiempo eso hacía que los que tenían necesitaban la terapia no la perdieran porque se las robaban todas para drogarse y los niños comían galletas de barro. O sea, me contó esos dos detalles sí, y aquí hay como desolado, así como irreales, así como ella me los contó de primera mano. Entonces, no, yo creo que la felicidad como categoría desaparece. Yo creo que hay gente que está como en una tiniebla. Y yo me acuerdo que Bolman habla como de esa niebla, de que decía que ellos no estaban exactamente en el mundo. O sea, como que toda esa pobreza, esa remisión, te hacía como estar en otro plano de la realidad, que era un plano no inferior, pero un plano diferente, ¿ya? Y en ese plano las percepciones estaban como muy alteradas, ¿ya? Por la misma Sí. hambre, por la misma carencia, por el mismo enajenamiento. ¿Qué Entonces, enajenamiento? son como grados de percepción de la realidad y ellos están en otra, están así como en otra realidad, ¿ya? Están en la Entonces... percepción que es necesaria para que puedan sobrevivir en esa realidad, no, es la adaptación, es necesaria para poder Está en la sobrevivir. adaptación. ¿Sí? Po. Entonces, no, muy complejo, pero esa de las galletas de barro porque en el fondo no es que esté comiendo barro, hacen galletas y después se las comen, pues, bueno, para engañar la guata. Así que ya. Pero bueno, por ahí yo diría, porque ya un poco más de una hora, Sí. pero no sé si quieren como darle más vuelta, porque igual No, solamente nos deja perplejos más que Pero si esa es la somos idea del libro, po. nos quita un poco claro, las armas que solemos utilizar porque nos fuerza a ser sinceros más allá de lo que queremos serlo, ¿no? Así como que queremos estar en una posición más cómoda para opinar. ¿Sí? Acá está un poco, Me gustaría tener una sola opinión de todo esto y tenerlo definido como buen aristotélico, pero y no no se se puede, puede, nomás, pues, no se puede. no se puede No hay, definir. es un tema muy no hay complejo. categoría, no hay categoría acá. Además que uno ha conocido la pobreza, pero pues, afortunadamente como un epifenómeno, como una cuestión externa, digamos, como un observador, digamos, pasajero. Habría que agregar que hay varios libros de Goldman que tratan de personajes similares, ¿ah? En el Atlas de Goldman, en Historias del Sí, Arcoíris, aparecen prostitutas, gente pobre, callejera, digamos. Pero esta vez, por lo menos, ahí tiene una aproximación distinta. Le pregunta.
le pregunta, ¿usted es pobre? Claro, Directamente, oiga, y ya, y por qué es pobre? ¿Cuál es la causa de por qué te crees que es pobre? Y ahí uno se da cuenta que hay algo que va hermanando mucha gente, digamos, respecto de por qué, de si se dan cuenta que son pobres o no y cuál es la explicación. Ahí se construye toda una forma de ver el mundo a partir de eso. Es un libro bonito, o sea, en el sentido de que te acerca a lo más sensible, ¿ah? Visibiliza algo que nosotros invisibilizamos acá en Chile, este país, pobreza como como para hacer galletas de barro no hay. Yo diría que eso ya es como un nivel de miseria que no hemos tenido hace mucho tiempo, pero sí que hay pobreza, porque siempre la pobreza, como dije antes, relativa todos son grados de impotencia, todos tenemos algún grado de impotencia y la pobreza es uno mayor, ¿no? Pero es un libro que vale la pena leer, como para tener presente, digamos, y no olvidarse de que eso existe. ¿Cachai? sí, definitivamente uno de los mejores libros que yo he leído que no sea narrativa pura, estoy hablando, no es una novela, no es un ensayo, No es ciencia ficción. no es una crónica, no es ciencia ficción, no es psicología, no es filosofía, es Bollman, bueno. Y esa cuestión es interesante. ¿Cachai? Bueno, en estado puro. Ya, sí, dejémoslo hasta ahí. Sí, me gustó el final. Ahí como que ya, ahí nos reconciliamos ahí con nuestras realidades. Agradecemos lo que tenemos. Ese señor. Sí, es que agradecer. Y, También, y, también, y, de todas formas, y eso y creo que también lo saca por ahí, pero sí, es verdad, y uno tiene que estar ahí más o menos tranquilo. más agradecido. Ya, pues entonces, amigo, gracias de nuevo por estar acá. Un nuevo capítulo de Cooking Bear. Nos vemos, si no la semana que viene, la subsiguiente, porque Cuto tiene turnos alternados ahora, no puede todos los lunes. Pero vamos al que Pero se puede, vamos al de que este se puede lunes al hacer. siguiente vamos ahí. No, pero para que estés tranquilo, para que tengamos tiempo para leer el libro de turno y sea todo ordenado, serio, responsable, como país del primer ¿Qué mundo libro que vamos a somos. leer ahora? Y siempre decimos, no lo vamos a decir, esta vez va a ser sorpresa. No, no lo hemos conversado, así que ahí vamos Bueno, ahí a va a ir comunicarlo en va a ir en la en los presentación del mensajitos. capítulo, en el mensaje Va a ir del acá, así capítulo. está, ahí está. El próximo libro es este. Ya. Ya, pues amigo, hasta la próxima Ok. semana subsiguiente, amigos de Cookie Bear. Buenas Chao. noches, amigos de Cookie Bear. Adiós.